Buenos días a todos. Hoy estamos pero repletos, pero eso es bueno, porque eso nos incentiva a crecer. Nos incentiva a crecer más, y no solo en un área espiritual, sino nos incentiva a crecer más en este lugar físico, porque sabemos que Dios plantará a más personas para que sean edificadas. Amén. Y como Salo dijo, mis papás están, ayer tenían clase mi papá en CEPCO, en la mesa, ahorita deben estar descansando, disfrutando un poco. Y mi papá me encargó este día traer la enseñanza, y yo le puse como título Soso, algo sobrenatural. Soso, S-O-Z-O. Soso, algo sobrenatural. Si quieres, dile a la persona que tienes al lado: Soso, eres soso. No le digas sonso, eres sonso, no, soso. Soso. Y en el transcurso de esta enseñanza vamos a ir mirando qué es soso, porque tiene un significado muy grande en nuestra vida ahora como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Y vamos a ir a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, yo lo voy a leer en otra versión, la NTV. Tito capítulo 3, versículo 3 al 7. Acá en pantalla se está, dice: en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones, placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad, envidia, y nos odiábamos unos a otros. Pero, esos peros en la Biblia son muy importantes, porque trasciende algo, hay algo más ahí, dice: pero cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y su amor, Él nos salvó, no por acciones justas que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Versículo 6. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por gracia Él nos declaró justos. ¿Cuántos justos hay acá? Él nos declaró justos y nos dio la seguridad que vamos a heredar, ¿qué? La vida eterna. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque hemos sido reconciliados contigo. Ahora podemos vivir tu vida, experimentar tu vida, tener el Espíritu Santo en nosotros, Señor. Muchas gracias, Señor, que esta palabra traiga vida, aumento en las vidas, traiga revelación. Si hay que incomodar, que nos incomode, pero que tu palabra quede sembrada en lo más profundo de nuestro corazón. Te damos gracias, amén y amén. Bueno, entonces yo le puse soso, algo sobrenatural. ¿Por qué? En Tito el apóstol Pablo está hablando lo que éramos antes sin Cristo. Éramos pecadores. En Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, el apóstol Pablo explica muy bien la condición del hombre. ¿Cómo era el hombre? Capítulo 1, capítulo 2, explica cómo era antes de conocer a Cristo. Dice acá que estaba nuestra vida llena de maldad, llena de envidia. También dice que cedíamos a toda clase de pasiones y placeres. ¿Sí? Éramos necios y desobedientes, eso está en el capítulo 3. Esa era nuestra antigua vida. ¿Sí? Pero en versículo 4 hay algo muy importante, dice: sin embargo, cuando Dios el Salvador dio a conocer su amor y su bondad, Él nos salvó. Y acá hay una palabra clave que es salvo. Y la clave salvo o salvación viene del griego soso. Ahora sí le puedes decir a la persona: eres un soso, es salvado.
Ahora sí entendemos. Es bueno declarar la palabra cuando hay entendimiento de ella, porque eso transforma nuestras vidas. Entonces, dice salvación, soso. Sin embargo, él no es soso. ¿Y qué significa salvar? Es muy importante estudiar la Biblia con el lenguaje que se escribió, porque normalmente hay más profundidad, hay más significados en cada palabra, ¿sí? Entonces, soso tiene un significado que a mí me rompió la cabeza y en griego significa salvar, obviamente, salvar, ¿sí? Es decir, liberar. También es proteger, es librar, como lo le mencioné ya, es misericordia, es preservar, sanar y ser sano. Eso es la palabra soso. Y eso está dentro de la salvación, ¿sí? También podemos entender soso de esta manera. Como vemos, se compone ahí de dos partes. Y sos, normalmente cuando vemos un cartel que dice sos, ¿qué significa? Ayuda, socorro, ¿sí? Socorro. Y es acá, seguro rescatado. Otro significado que podemos encontrar, porque es muy grande, es propiamente rescatar de peligro y ponerlo a salvo. También se puede usar, mayormente la Biblia lo especifica para que se refiere al acto de Dios a liberar a los creyentes de la pena y del poder de pecado. ¿Y para qué? Para trasladarlo a sus provisiones. Quiero que me entienda ahí. Quiero que me entienda esto. La salvación no se quedó en solo con, ya estamos libres del pecado. Esto va más allá. Va más allá. Lo que hizo Dios, nos salvó, nos libró. ¿Y qué hizo? Nos puso en sus provisiones. ¿Y sus provisiones qué contienen? Muchos pensamos que no es plata, también es plata, pero va mucho más allá. Es su vida, su salud y su provisión, como hablamos de dinero. ¿Sí? También se puede entender como ser o estar pleno, ser completo o ser íntegro. O sea, ¿cuántos salvos estamos acá? Ahí sí bajo. ¿Cuántos salvos estamos acá? Eso. Entonces, si cuando tú recibes la salvación, ¿qué estás haciendo? Siendo lleno, siendo trasladado a sus provisiones, siendo, otra versión me gusta cuando leía un libro de Chat, decía, siendo trasladado a su reino, a su posición, ¿sí? Entonces eso incluye la salvación. Nosotros de pronto hemos entendido que la salvación, no, ahora nos libró Dios, pero ¿ahora qué? ¿Sí? Ahora nos libró Dios del poder de Satanás, pero ¿ahora qué? Es que Jesús cuando hizo la obra en la cruz fue perfecta. Y lo que hizo fue, llegó a esto, fue asegurarnos nuestro futuro. Y asegurarnos nuestro futuro no significa en la eternidad, sino también este camino por la tierra. Es el camino por la tierra. Entonces, soso es una palabra griega que está citada más de 110 veces solo en el Nuevo Testamento. Solo en el Nuevo Testamento. Yo creo que es algo importante que nosotros debemos estudiar. Que alguien nos diga 110 veces lo mismo, ¿no es algo importante? Es algo importante. Otras definiciones, otros diccionarios dicen que esto incluye protección, defensa, beneficio y auxilio. Y yo encierro esta definición en 3 palabras claves. Salvación, que es lo primero. Soso, salvación. Segundo, sanidad. Y tercero, liberación. O sea, cuando tú eres salvo, iglesia, quiero que entiendas esto. No es que, listo, te liberó del pecado, no. Eres salvo, tienes sanidad y ahora eres libre para Él. ¿Sí? Quiero que entiendas esto. Que no es solo, no, sino detrás de esa salvación que está,
tu sanidad. Y algo que podemos entender de salvación, ¿quién necesita ser salvo? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo tengo una deuda. Con el banco me tiene hasta acá. Ya digamos, su ejemplo, ya me quitaron hasta la moto. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué necesito? Alguien que me ayude, que me salve. ¿Sí? Necesito un salvador. Por ejemplo, yo estoy en la inmunda, andando en la calle. ¿Sí? ¿A qué necesito? Alguien que me salve. Pero ese que me va a salvar, ¿qué va a hacer? Me va a sacar de eso. Si yo tengo una deuda, ¿qué va a hacer? Me va a sacar de la deuda. No es que me deja igual, sino me saca y me pone en posición. Estudiando un poco más, salvación. Conté una palabra en hebreo. Dice Yasha, Y-A-S-H-A. Los que están escribiendo, Yasha. Muy importante. Me gustó su significado porque es estar abierto, ser ancho, libre y seguro. Ser ancho, libre. Expresa la idea de amplitud, ensanchamiento espiritual, dilatación del corazón. ¿Y cómo lo puedo poner así? Cuando nosotros recibimos su salvación, mi espíritu nace de nuevo, se ancha y entra a la vida de Dios. Se ancha para que entre ¿qué? La vida de Dios. La vida de Dios. Y tenemos que tener muy en cuenta algo, que la salvación siempre se va a basar en ¿qué? En la obra de la cruz. ¿Sí? La salvación siempre está basada en la obra de Cristo en la cruz. Y un punto que certifica la salvación es la resurrección de Cristo. ¿Sí? Nosotros no podemos hablar que somos salvos si no creemos que Cristo ha resucitado. Mi papá tocó unas enseñanzas sobre eso, las que escuchar están en YouTube. Pero nosotros no podemos ser salvos sin creer que Jesús resucitó entre los muertos. Ese es el fundamento. Cuando nosotros creemos que Jesús resucitó entre los muertos, ¿qué somos? Salvos. ¿Y salvos qué? Somos sanados. Entonces se alegran, somos sanados. Somos liberados. Somos provistos. Somos provistos. Esto me gusta mucho. ¿Sí? Porque versículo 5 de Tito hay 3. Vamos a ver unas cosas que nos dio a través de la salvación. Dice, Él nos salvó no por las acciones ¿qué? Justas. O sea, tú tuviste que hacer algo. O sea, eso se llama gracia, amor. Él nos salvó no por acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia. Algo que me gusta acá, quiero que le pongan atención. Nos lavó, quitando ¿qué? Nuestros pecados, y además nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio de ¿quién? O sea, no solo se quedó en rescatarnos. Algo que dice que nos lavó, nos vistió y nos dio su espíritu. Nos lavó, nos dio su espíritu. Y algo que está muy conectado acá es en Juan 3:16. Muchos se lo saben, ¿cierto? Juan 3:16, ¿cómo dice? ¿Más tenga qué? Un versículo muy conocido, pero tiene mucha más profundidad de la que nosotros podemos pensar. Dice la última parte de Juan 3:16, que envió a su Hijo al mundo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda más que, más tenga vida eterna. Vida eterna. Me gusta mucho lo que traduce esta parte, porque vida, en el griego hay 3 palabras para vida, ¿sí?
Hay bios, piscis y zoe. Hay bios significa la vida natural, ¿sí? Una vida biológica, una vida física. Pero me gusta más, hay otro significado de vida que es zoe. En griego significa la vida de Dios. Y en este versículo de Juan 3:16 dice, sino para que tengan vida eterna. En otras palabras dice, para que tengan vida zoe. ¿Qué significa? Para que tengan la vida de Dios. Es un poco loco, a mi mente, o sea, nuestra mente a veces, ¿y cómo así que tenemos la vida de Dios? Es un poco loco, pero la palabra es muy clara, ¿sí? Decimos, para que tengan la vida de Dios. Eso es la vida como un principio y también la vida como la del origen. ¿Y a dónde nos remitimos al origen? A Génesis. Cuando vemos Génesis capítulo 1, capítulo 2, vemos la creación del hombre. Y que Dios creó al hombre y ¿qué hice? Y sopló vida. ¿Qué es esa vida? La vida zoe. La vida zoe. También es una vida en el sentido absoluto, o sea, que es todo. Es una vida como la que tiene Dios. O sea, yo puedo decir en este momento, si yo he sido salvo, yo puedo decir, yo tengo la vida de Dios. Y yo no sé por qué, es una declaración de fe y también no es por decirlo porque suena bonito. Es una declaración que tiene que nacer desde nuestro interior. Yo tengo la vida de Dios. O sea, iglesia, tú tienes la vida de Dios. Tú no has recibido cualquier vida, tienes la vida de Dios. ¿Qué es la vida de Dios? Esa vida zoe es una vida exclusiva que solo es de Dios. O sea, tú tienes lo exclusivo de Dios. Wow. Para que alguien me dé algo exclusivo debe ser muy importante en la vida, ¿no? Para yo tener algo exclusivo de alguien debo ser muy importante. Pero eres tan importante para Dios que envió a su Hijo a morir por ti para darte la vida a ti, sin yo hacer nada. Entonces es una vida exclusiva de Dios que habita en todo aquel que ha nacido de nuevo. Iglesia, esto no es que habita en todo el mundo, no, es solo aquel que ha nacido de nuevo. Y conocemos que el que ha nacido de nuevo es aquel que reconoce primeramente que Jesús resucitó entre los muertos y segundo, que Él es nuestro Señor. Él es nuestro Señor, esa es la vida zoe. ¿Sí? Muchas veces nos podemos preguntar, ¿por qué aún vivimos tirados por el suelo? ¿Sí? Muchas veces nos podemos preguntar, bueno, pero si tenemos esa vida de Dios, esa vida, pues yo creo que la vida de Dios es una vida pues muy abundante, muy grande, muy sobrenatural, ¿sí? Porque a veces tenemos que, como lo puse acá en una expresión, porque a veces aún vivimos tirados por el suelo. ¿Se han puesto a pensar? Dios en Efesios dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Y eso no se trata solo espiritual, sino se manifiesta en lo natural. Que Él por su llaga hemos sido, se llama pasado, hemos sido sanos. Pero ¿por qué en el actual a veces no lo vemos? Quiero que tengan no es culpa de la palabra de Dios, no es cuestión de Dios, no es cuestión de lo que Dios ha enviado, sino es algo. Dice, una cosa es tener y otra cosa es vivir o manifestarlo. Dios dice que tengo provisión. Otra cosa, ¿yo lo manifiesto? Por ejemplo, en la cuenta del banco, yo tengo plata. ¿Cómo manifiesto esa plata? Pagando, pero la plata está, ¿no?
O sea, el problema no es que tengamos, el problema es que no lo manifestamos. ¿Y cómo manifiestas lo que tienes? Algo es sabiendo. ¿Tú cómo sabes que tienes la vida de Dios? Leyendo. ¿Quieres manifestar lo que tienes? Primero, para manifestar debemos saber lo que tenemos y después de saber podemos manifestar. Y esto ha pasado mucho. La iglesia durante muchos años, la palabra es muy clara, dice que tenemos salvos, provisión, tenemos vida sobrenatural, tenemos paz, ¿sí? Tenemos todo, pero ¿estamos manifestando eso? Algo que decía el pastor Guillermo Claro en el primer servicio, dijo, es que muchas personas ahora, en este momento, ¿sí? No antes, sino ahora que estamos, en lo que estamos viviendo, muchas personas van a venir a Cristo de acuerdo a cómo ven actuar a los hijos de Dios. No, porque yo leí la vez pasada un estado de una compañera de la empresa y decía, a mí no me hables de Dios, decía el estado. No me hables de Dios. Más bien, muéstrame el amor de Dios, habla con las otras personas bien, ¿sí? Más bien demuestra que Él no juzga, así demuéstrame, háblame de Dios, pero así que migas de Dios, no me hables. Es fuerte lo que estamos viviendo. Entonces el punto no es lo que, el error ahí por decirlo, no es lo que tenemos, sino es lo que sabemos. Es lo que sabemos, ¿sí? Ya sabemos, entonces una cosa es tener, otra cosa es manifestarlo. Por eso Dios dijo, el apóstol Pablo dijo en sus cartas, dice, ¿despojados de qué? Del viejo hombre, despojados del viejo hombre, de esa vieja naturaleza, de esa manera que vivíamos, en esa manera que vivíamos derrotados, ¿sí? Esa manera que vivíamos en fracaso. ¿Sí? Porque el que no se despoja no está poniendo, lo va a poner así, en función la nueva vida de ellos. O sea, está limitando la vida de ellos en este momento. No significa que Dios sea límite, ¿sí? No significa que Dios tenga un límite, sino cuando la vida es depositada en nosotros, ¿quién es responsable de desatar la vida? Nosotros. Y nuestra vida es vivir una vida más que vencedores. O sea, no vencedor, es mucho más que vencedor, iglesia. Es mucho más que vencedor. ¿Sí? ¿Vencedor sobre qué? Sobre circunstancias, sobre situaciones, sobre mis emociones. ¿Sí? Es vivir mucho más, una vida mucho más que vencedor. Entonces dile a la persona que tienes a tu lado, ¿eres más que vencedor? Y ahora a la otra persona que ignoraste, ¿eres más que vencedor? ¿Sí? Entonces tenemos que vivir una vida más que vencedor. No es por... Y el punto es que no es que no podamos, es que nosotros sí podemos porque ya estamos habilitados para vivirlo. Es que el punto es que ya eres habilitado, ahora debes hacerlos, accionar esa nueva vida. Y en Jesús está la vida de Dios. Por eso si tú recibiste a Jesús, automáticamente ¿qué vas a hacer? Recibir la vida de Dios. Jesús es el único medio, iglesia. Es el único medio de acceder a la vida de Dios. Muchos piensan que pueden acceder a la vida de Dios por obras. Primeramente, si no eres salvo, las obras no te van a acceder a esta vida. Jesús dijo yo soy el que camino, la verdad y cuando dice vida, cuando tú lo pasas es soy. Jesús es el único camino a la vida de Dios. Si tú tienes a Jesús, tienes que la vida de Dios. Juan capítulo 10, versículo 10. La NTV.
¿Cuántos sosos hay acá? Bajo. Juan capítulo 10, versículo 10 es muy conocido. El propósito del ladrón es ¿qué? Robar. Pero mi propósito ¿qué es? ¿Darles qué? ¿Esa vida qué es? Soy. ¿Quién está hablando ahí? Jesús está hablando y dice, yo vengo a darles algo. Vengo a darles algo. Es una vida Zoe, la vida de Dios es plena y además ¿qué es? O sea, Jesús siempre da con abundancia. No sé si tú puedes arreglar, pero Jesús cada vez, todo lo que nos lo dio en abundancia. No, tome poquitos. No, sino nos dio exagerado, abundante. Nos dio en abundancia. Y abundancia en griego, es muy importante esa palabra, dice, es perison. Griego, abundancia en griego es perison. Significa excesivamente, altamente, más allá de la medida, mucho más. Dice algo acá muy importante. Una cantidad tan abundante como para ser considerablemente más de lo que uno espera o anticipa. Entonces, voy a ponerlo en mis palabras y Jesús nos dio su vida excesiva, de alta medida, de superabundante, una vida superior. Eso es lo que tú tienes por dentro, en tu espíritu. Jesús nos dio su excesiva, una alta medida, una superabundante, una vida superior. Es tan superior que te hizo sentar en los lugares celestiales. Es tan superior que estás cara a cara con el Padre. Ya no estoy así, sino ahora estoy, hola. Mirando como el Padre ve. Es tan abundante. Es que me gusta mucho porque versículo 6 de capítulo Tito dice, en la parte dice, Él derramó su espíritu sobre nosotros en abundancia. Me pone feliz, en abundancia. O sea, es que me gusta mucho porque cada vez que Jesús te está dando algo, te lo da en abundancia. Y eso es creerle, eso es amor, todo por nosotros. Entonces la salvación es abundante. Por eso no nos podemos quedar con el concepto de que Él nos liberó del pecado, porque eso es un mal concepto de la salvación. Lo voy a decir así, aunque suene fuerte, es por debajear la salvación. Y la salvación es gratis. Pero como dice el pastor Ernesto, pero fue costosa. Fue costosa. La salvación fue gratis. ¿Sí? ¿Cuántos la hemos recibido? Amén, la hemos recibido. ¿Nos costó algo? Pero a alguien le costó. Y no solo hablo de que a Cristo le costó por sufrimiento, por amor, se entregó, sufrió castigo. ¿Sí? Sé que Él estuvo desnudo, ¿vieron su desnudez? ¿Y cuántos saben que ver que le vean la desnudez a uno es como, uy no, que... Pero a Él le vio su desnudez, ¿sí? Y además no le costó a Él, sino a quién le costó, al Padre. Por eso es gratis, pero no es pero es muy costosa, es muy valiosa. Él nos da su salvación, su libertad, su sanidad, su provisión que está dentro de esa salvación, iglesia. ¿Sí? Y cuando dice, Él derramó su espíritu, antes, unos versículos antes dice que Él nos lavó, nos libró de nuestros pecados, nos dio una nueva vida. Además de eso, derramó su espíritu. Derramó su espíritu, no solo, tome, le doy esto, sino lo derramó en abundancia. En abundancia.
Romanos capítulo 5, 17, para que no lo busques, lo anotes acá. Dice, pues si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia. ¿Reciben en qué? Y recibir en abundancia es recibir algo amplio que no cabe. Por eso cuando Él me bendice, no me cabe que me toca bendecir a otros. Por eso cuando yo recibo su abundancia, lo único que me queda es esperar a Dios porque tengo que dar más a otros, tengo que ayudar a otros. No me espera a Dios porque, ay Dios, es su abundancia. ¿Y estás haciendo algo con eso? ¿Estás haciendo algo con esa abundancia? Yo quiero que la iglesia está para disfrutar, pero también para hacer. ¿Sí? Pero nosotros debemos disfrutar de su abundancia. Déjate consentir por Él, porque Él te da con abundancia. Dice, los que reciben en abundancia la gracia y el don de su justicia. Gracia habla de Cristo. Reciben de Cristo. El don de su justicia. ¿Quién es el don de Dios? Cristo. O sea, todo se trata de ¿qué? O sea, si yo lo pongo así en abundancia, que Dios dio su gracia, su don, yo lo pongo que Dios nos dio todo de Cristo. Y si quieres ver qué es todo de Cristo, estudia Colosenses, habla sobre la plenitud de Cristo. ¿Sí? Entonces, Él nos dio su abundancia. No tengo palabras como explicarlo. Él nos dio su abundancia. Dice Romanos dice Efesios, creo que capítulo 3, dice que Él nos da más de lo que nosotros podemos imaginar. Se llama abundancia. Él da mucho más de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Sí? Entonces, Él ha derramado su espíritu en abundancia. Y eso está muy conectado, y eso todo lo conlleva ¿a qué? La salvación. No es algo que nos libró, no, eso tiene un contenido poderoso, poderoso, nos da su vida, además nos da con abundancia, nos da sus riquezas con abundancia. Podemos ver un ejemplo de abundancia en Éxodo. Éxodo capítulo 12, es muy conocido. Yo creo que a mí en la escuela dominical me enseñaron sobre Éxodo, sobre el pueblo de Israel, sobre Moisés, ¿sí? Sobre las plagas. Y hay una parte muy importante que es la última plaga, ¿sí? Es la muerte a los primogénitos. Pero entonces Dios le dio un mandato a Moisés ahí se empezó lo que es la Pascua, ¿sí? Sacrificando un cordero. Ese cordero tenía que ser ¿qué? Hay una palabra que dice tenía que ser perfecto. O sea, en pocas palabras lo va a poner así. Entonces, venga, es mi hermana, mi modelo. Es un cordero que ya fue ofrecido, pues esta negrita mía. Entonces, cada vez que el pueblo venía ante el sacerdote a ofrecer el cordero, ¿qué hacía el sacerdote? Lo verificaba que estuviera bien. ¿No? Tiene los ojos bonitos, no tiene ninguna pata quebrada, está bueno. O sea, se ponía a examinar que el cordero estuviera en buen estado, porque si está en buen estado significa que es aceptable ante Dios. ¿Puedes pasar? Ya, gracias. Entonces, cuando Cristo vino como el cordero, fue el sacrificio más perfecto. Porque cuando Cristo viene y nosotros lo recibimos, Dios está viendo a Cristo su cordero perfecto. Por eso se agrada. Se agrada. Entonces, volviendo a la historia, cuando Moisés habló con Dios de la instrucción de sacrificar a un cordero y con la sangre del cordero pusiera
la marca en sus dinteles y en sus parales de las casas para que cuando pasara el ángel no tocara y entrara a muerte a esa casa. Dice muy bien. ¿Sí? Vemos lo que pasó, los israelitas hicieron caso, ese es el punto. Realizaron la instrucción de Dios y realizar la instrucción de Dios les trajo un beneficio. ¿Sí? Algo que dice ahí, después de que el faraón y los egipcios se levantaron y empezaron a ver a sus primogénitos muertos, el faraón llamó en el capítulo 12, versículo 20, dice: aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre el trono. Veo que en este mundo no podemos, cualquier privilegio en este mundo no es bueno. Sobre el trono, hasta el primogénito del gentío de los animales. Hasta los animales se iban afectados ahí. Dice: se levantó aquella noche el faraón y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: salid de medio de mi pueblo, salid de medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id a servir a Jehová como habéis dicho. Y acá algo que me llama la atención es que Dios salvó al pueblo. ¿De qué? Al pueblo judío, a su pueblo de los egipcios. Y algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que cuando habla de Egipto normalmente se refiere a ¿qué? Al mundo. O sea, Egipto es un ¿qué? Una representación del mundo, de sus placeres, de todo lo que había. Vio que había comida abundante y todo. Entonces Jesús sacó ¿qué? A sus hijos del mundo. A sus hijos del mundo. Lo vemos ahorita. Pero ahí Dios sacó al pueblo, liberó al pueblo de Israel del hermano de los egipcios. Pero además de sacarlo, ¿qué hicieron los egipcios? Dice que les dieron todas sus riquezas, todas sus ropas, le dieron todos los animales para que se fueran rápido. O sea, ¿salieron en vergüenza? Salieron, bueno, yo creo que salieron pero re espectaculares, ¿sí? Con las joyas de los dioses, como que finitos. Pero hay algo importante, que eso se los dio ellos. Pero ahora yo lo pongo en comparación con el nuevo pacto. Ahora, Jesús nos rescató, pero ahora Él mismo nos dio su riqueza, no el mundo. Él nos dio su riqueza, no el mundo. Entonces, cuando recibimos la riqueza de Dios, siempre va a ser en abundancia. Siempre va a ser en abundancia. Y ya para terminar, tengo 3 puntos, son corticos. Y esto no lo tenía preparado, pero ayer al acostarme se me vino en la cabeza esta pregunta: ¿para qué fuimos salvos entonces? ¿Para qué fuimos salvos? Encontré tres, pueden haber muchísimas más, pero me voy a quedar con 3 cosas. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Lo voy a leer en traducción en lenguaje actual. Dice: cuando Dios los salvó, en realidad los compró. En realidad pagó un precio alto por ustedes. Fue un precio muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. O sea, ¿cómo tú respondes a la salvación? Significa vivir una vida llena de su propósito. Sabemos que la salvación es que nos dio amplitud, o sea, su amplitud es su propósito para vivir en esta tierra. Entonces, nos dio una vida llena de su propósito. ¿Para qué fuimos salvos? ¿Para vivir qué? Una vida llena, no escasa, no a la mitad, no, es llena de su propósito. Efesios capítulo 2, versículo 10 es muy claro. Es muy conocido también que
somos hechura suya ¿para qué? Para vivir las obras que Él preparó de antemano. O sea, vivir una vida con propósito. Entonces, ¿cómo respondes a la salvación? Es respondiendo a tu propósito. Y algo que responder a su propósito significa que eso sube como aroma grato y agradable a Dios. Ya, fuimos salvos para vivir una vida llena de su propósito. Segundo, Efesios capítulo 13, versículo 14. Efesios capítulo 13, versículo 14. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿en quién? En Él, ¿quién es en Él? En Cristo, ¿sí? Fuimos sellados ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de ¿qué? De la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Y acá yo me hice una pregunta. ¿Nosotros qué le podemos dar a Dios cuando Él lo tiene todo? Esa pregunta yo me la hacía esta mañana y es muy claro. O sea, Dios sí está recibiendo algo de nosotros. Es tu alabanza y tu adoración. Él está recibiendo algo. O sea, fuimos salvos para darle toda gloria y toda alabanza a Él. Ahora el punto, ¿lo estamos haciendo? ¿Se la estamos dando a Él o se la estamos dando, no sé, a nuestra esposa, a nuestra novia, a nuestros hijos, a nuestro trabajo? Porque a algo le estamos rindiendo. ¿Para qué fuimos salvos? Para darle a Él toda gloria. O sea, si es algo que como que Él espera de nosotros, ¿qué? Darle la gloria, el reconocimiento, adorarlo. Porque Él es el único digno. Es el único digno. Digno eres. Y el último, ¿somos salvos para qué? Somos salvos para predicar a otros sobre esta salvación. Dice en Génesis, estamos leyendo esta mañana, dice que Dios bendijo a Abraham para hacer bendición. Dios te salvó, pero por medio de ti otros pueden ¿qué? Ser salvos. Dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Lo pongan ahí en pantalla. Está escribiendo el apóstol Pablo, dice, porque no me avergüenzo de ¿qué? Del evangelio, porque es poder de Dios ¿para qué? Para salvación. Para salvar, vamos a cambiar esa palabra ahora por sanar, porque es poder de Dios para sanar a todo aquel que ¿qué? Ahora, en vez de poner sanar, vamos a poner por provisión. Entonces, Dios es poderoso para proveer a todo aquel que ¿qué? Entonces vamos a poner otra palabra, liberar. Dios es poderoso para liberar a todo aquel que ¿qué? Si es bueno eso, ¿no es mejor compartirlo? ¿No es egoísta quedarnos con eso? Creo que es ser uno egoísta al no compartir esa buena palabra. Porque tienes la buena noticia, la salvación, algo que puede transformar este mundo. ¿Sí? La política no puede transformar este mundo. El fútbol, que es muy famoso, tampoco lo puede transformar. Es lastimosamente. ¿Qué otras famosos películas pueden transformar este mundo? Pueden hacer miles de películas con ciencia, pero ¿van a transformar?
¿Qué es lo que puede transformar? La salvación de Dios. ¿Por qué? Porque en ella hay poder. Es que en ella está el poder. El poder de Dios salvar, para abrir, hacer un espacio grande para nosotros. Para todo aquel que cree, primeramente quien al judío y también al griego. Y el griego normalmente lo ponen como gentil. Como gentil. Nosotros somos gentiles, pongámoslo así, por el hecho de que no somos directamente dentro del pueblo judío, por decirlo así, por el pueblo judío. Entonces, los gentiles pueden recibir su salvación. Pero, ¿quién la da ahora? Dice ahora Corintios, 2 Corintios, dice que ahora nosotros somos los predicadores de la reconciliación de Dios con el mundo. O sea, tú tienes un papel muy importante. Entonces, ¿somos salvos para qué? Primero, vivir una vida ¿qué? Llena. Segundo, para darle la gloria a Él. Y tercero, para predicarles a otros. Por eso yo no me puedo quedar callado con algo que ha sido tan importante para mi vida. Por ejemplo, lo pongo así, lo voy a decir. Yo no me puedo quedar callado, digamos, por decirlo así, con Valentina. Yo le hablo a todos sobre ¿quién? Sobre Valentina. ¿Por qué? Porque es importante para mi vida. ¿Sí? Voy a poner así un ejemplo muy claro. Sencillo. Ahora, ¿yo cómo me voy a quedar callado con algo que se me ha dado, que llena en todo mi ser? Ahora, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo me puedo quedar callado? Iglesia, debemos entender. Cuando tú entiendes esto, pues no te quedas callado. El que no entiende, por eso se queda callado. Por eso no sale a predicar, por eso no le habla a sus compañeros de trabajo. El que no entiende, por eso podemos decir, pero es que esta persona, ¿por qué no le habla? Es porque no ha entendido. Cuando tú entiendes, tú dices, uy, no, es que eso no es para mí. Es para darle más la gloria a Él. Es para bendecir más su nombre. Es para exaltarlo. ¿Sí? Y cierro con Tercera de Juan. Oh, hermanita, es tu turno. Tercera de Juan, capítulo 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas ¿qué? ¿En qué? En todas. En algunas poquitas. En todas las cosas. Y además que tengas ¿qué? Salud. Así. Creo que eso se habilita en nosotros porque tenemos su vida. Pero algo que es muy importante acá, que si tu interior no prospera, tu naturaleza, lo que ves ahorita no va a prosperar. Porque acá hay una condición, así como prospera, de lo que prospera en nuestro interior, ¿qué? Yo no sé, es que es, así tenga salud, así como prospera tu alma. O sea, ¿de dónde viene el crecimiento realmente? De adentro, de lo más profundo. De lo más profundo. O sea, y ese, para que tengas bien y salud, yo quiero que seas prosperado. Un significado de esa prosperidad es tener un buen camino. Y tener un buen camino, por ejemplo, cuando nos vamos a pasear, nosotros cuando nos vamos a pasear queremos disfrutar. Cuando vamos a la playa, no, es que no puedo montar en eso porque no tengo plata. ¿Eso significa tener como un buen viaje? Significa como ir limitado un poquito, como que, ¿sí? O tampoco, no, vamos a Cartagena a visitar el castillo. No, pero es que no traje plata, no tengo. ¿Eso significa un buen viaje?
Y Dios quiere que tengas un buen viaje. Por eso te dio la vida de Él, primero que todo. Su amplia vida, ¿sí? Pero a medida que tú ejercites esa vida que se encuentra en la salvación, a medida que tú encuentras eso, vas a tener un buen viaje. Vas a empezar a ver el mejor viaje de tu vida. El mejor viaje de tu vida. Porque cosas que no hemos pensado ni hemos hecho son las que vienen. Pues iglesia, yo quiero que te animes a que realmente revises si estoy caminando en esa salvación que está diciendo Esteban, que está diciendo, en esa salvación plena que llena, que es amplia. ¿Estoy caminando en eso? Y si no lo has hecho, no es para que ahora, ahora yo qué. Si no es para que traigas cargo de conciencia sobre ti, sino para que tomes ahora la decisión de hacerlo. Pero Dios, ahora, yo estaba así, ahora, pero en este momento, Esteban, vamos a caminar bien. Pero en este momento, vamos a caminar como sus salvaciones, ¿sí? Es un ejercicio que siempre hago, lo aprendí el pastor Pablo. Dice, yo tengo la vida de Dios. Lo hemos hecho acá en la iglesia. ¿Cuántos tienen la vida de Dios? La vida de Dios está dentro. Ahí puedes cerrar tus ojos. Vamos a hacer un ejercicio de conciencia. Vamos a inhalar profundo. Exhalamos. Y decimos, yo tengo la vida de Dios. Vamos a hacerlo otra vez. Esa vida de Dios llena nuestros pulmones. Yo tengo la vida de Dios. Vamos a hacerlo otra vez. Y di, yo tengo la vida de Dios. Otra vez, vamos a... Yo tengo la vida abundante de Dios. Podemos poner nuestra mano en la cabeza y la vida abundante de Dios está en mi cabeza. Otra vez. Yo tengo la vida exclusiva de Dios. Yo tengo la vida de Dios. Mis pulmones se llenan de la vida de Dios. Señor, te damos gracias por tu vida. Gracias por esa vida que has impartido en nosotros. Gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo en la cruz, que nos dio acceso a esta rica vida, a esta abundante salvación. Gracias, Señor, porque ahora somos aceptos y podemos compartir con Cristo. Podemos vivir como Cristo vive. ¿Por qué? Porque tenemos tu vida. Yo tengo la vida de Dios. Si hay alguna persona nueva en este momento que no ha recibido la vida de Dios, yo quiero, digamos, tienes la convicción de escucharlo. Quiero que puedas hacer esta oración. La oración no te hace salvo, te hace salvo lo que empiezas a declarar, si está en tu corazón. Es decir, Señor, yo creo que Jesucristo murió por mis pecados, murió por mí para darme su vida. Señor, yo creo que Jesús resucitó de entre los muertos y me rescató de toda atadura del diablo. Y puedes confesar también, Señor, yo confieso ahora, lo creo en mi corazón y lo confieso en mi boca, que Cristo es mi Señor. Y ahora disfruta de la vida de Dios, iglesia. Disfruta de su vida.
no hicimos nada y tampoco Dios nos exigió algo para recibirla. Disfruta de su salvación, disfruta de su vida. Gracias, Padre, por cada persona que vino este día, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra que fue implantada en los corazones de cada persona. Muchas gracias, Señor, porque son hijos de excelencia, son hijos que caminan en abundancia, en la manifestación de tu Espíritu, son hijos que son guiados por tu Espíritu, Señor. Gracias, Señor, que esa vida que hay en ellos cada vez de más fruto se manifieste, cada vez, como dice, de gloria en gloria, en aumento, que cada vez ellos puedan ver la vida de Cristo en sus trabajos, en sus universidades, en sus negocios, Señor, porque no es nada de nosotros, sino es todo tuyo, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por las personas que no vinieron o por las personas que vinieron al primer servicio. Señor, gracias por su vida, porque son una pieza clave no solo para el reino, sino para esta iglesia, Señor. Son importantes para nosotros. Y ahora salimos bajo tu seguridad. Tu bendición siempre nos acompaña día y noche, Señor. Muchas gracias, Padre. Y todos decimos: amén, iglesia. Amén, amén, iglesia. Una cosita, las personas nuevas, por favor, la hermana Elizabeth, Karen y Giovanna, que nos regalen 5 minuticos, es para darles una buena noticia. Entonces pueden seguir, que salgan primero las personas nuevas. Ellas se encuentran en la parte de atrás. ¿Listo, iglesia? Eres bendecida, iglesia, y recuerda siempre que tienes la vida de Dios. Amén.